Hola, muy buenas noches. Es noche de clave, hoy miércoles, como cada semana, una noche calurosa, por acá, por donde estamos, desde donde estamos transmitiendo, pero con el gusto de siempre saludarles, invitarles a que se unan a la conversación de esta noche, que como siempre será muy interesante. Y como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches, muy buenas noches a nuestro auditorio. Estamos transmitiendo en vivo. Hoy, miércoles 6 de mayo, ya estamos en el quinto mes de este 2026. Como bien señalas, una noche muy calurosa después de un día más caluroso aún, y en donde pues también queremos tocar, como siempre hacemos en la clave, un tema ardiente, un tema que está caliente en la conversación pública, particularmente en la capital del estado, pero que tiene que ver pues con toda una política pública y con el uso de los medios públicos que están usándose no precisamente para ofrecer un servicio a la ciudadanía, sino para otros fines. Esta noche nos acompaña el comunicador y promotor cultural Jorge Vázquez Pacheco, toda una institución en el mundo de los medios, en el mundo de la cultura, en el estado de Veracruz, a quien le damos la más cordial de la bienvenida. La más cordial de las bienvenidas. Muchísimas gracias, don Jorge, por estar esta noche con nosotros. Buenas noches, Mónica Camarena. Buenas noches, Aurelio Contreras. Un placer aceptar la invitación y estar con ustedes para comentar un poco de lo que está, como ya lo acaba de decir Aurelio, de lo que, lo que ocurre y que es sintomático de todo un proceso de degradación. En un momento en que nosotros suponíamos que las cosas no podrían ponerse peor, bueno, pues se han puesto peor. Y si abordamos el asunto de la institución oficialista Radio y Televisión de Veracruz, tampoco les pediría yo que no dejáramos de lado también el asunto de lo que ocurre en la dirección de grupos artísticos de la Secretaría de Educación de Veracruz, que también es un tema verdaderamente digno de tomarse en consideración por la serie de anomalías que se registran ahí y ante las cuales, pues curiosamente, muchos han optado por guardar silencio. Esto bien vale la pena, bien vale el esfuerzo que hagamos nosotros por difundir lo que sucede ahí. Adelante, pues. Claro que Sí, sí. maestro, si me permite, para aquellos que lo quieren conocer más aún, con trayectoria de 3 décadas en Jalapa como promotor cultural y comunicador, Jorge Vázquez Pacheco es originario de la parte baja del municipio de Misantla. Sus antecedentes indican que desde 1975 se desempeñó sucesivamente para las orquestas filarmónica de la UNAM y Sinfónica de Minería y fue coordinador de la dirección de ópera de Limba antes de decidir su regreso a tierras veracruzanas. Fue cronista para las giras de la Orquesta Sinfónica de Jalapa hacia los Países Bajos, de la Orquesta de Guitarras de Alfonso Moreno en la Federación Rusa y de la Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz en Francia. La Universidad de Guanajuato le invitó a cubrir la gira de su sinfónica en 10 ciudades de Italia. Actualmente, bueno, pues se desempeña para la Universidad Veracruzana y produce programas para la radio. Nuevamente, venido maestro Jorge Vázquez Pacheco. Gracias, muy amable. Don Jorge, pues como decíamos, toda una institución, toda una trayectoria en el ámbito de la cultura a nivel nacional y en el estado de Veracruz, que usted, y además, pues tenía 26 años conduciendo un espacio radiofónico en la radiodifusora del estado, en Radio Más, que es parte de Radio Televisión de Veracruz, y que un buen día nos enteramos, sin más ni más, usted lo anunció en sus redes sociales, que dejaba ese espacio con más de 2 décadas, con más de 5 lustros, eh, hablando de diferentes temas culturales, particularmente de ópera, por problemas burocráticos, por cuestiones que nos gustaría que nos pudiera explicar más a fondo. ¿Qué pasó con su espacio radiofónico ahí en Radio Más? Sí, primero quisiera yo aclarar que nunca busqué la basificación en esta institución debido a mis compromisos con la Universidad Veracruzana y en un momento dado también
con la Secretaría de Educación, así como también con la ya liquidada, eso suponemos, la Orquesta Filarmónica de Boca del Río, un excelente conjunto que también es víctima de una serie de atropellos en lo que respecta a la dotación de los medios que la cultura necesita para oxigenarse y para continuar eh, brindando lo que debe aportar hacia la sociedad. Bueno, este trabajo, pues debo reconocerlo, tengo que decirlo abiertamente, que es un trabajo que me costaba, de hecho, pues yo pagaba por trabajar. Ya hemos tomado en consideración el hecho de que cada una de las grabaciones de ópera que se utilizan para cada uno de los programas tiene un costo promedio de 1,300, 1,400 pesos, Ujú. independientemente de las jornadas frente a la computadora para darle formato radiofónico y después la tarde que habría que dedicar para ir a grabar a las instalaciones de RTV. Todo esto pues implicaba un trabajo sumamente específico, un trabajo especializado que pues en un momento vamos a decir cuál es, en dónde radica la originalidad de este contexto. Y entonces, pues si por un desempeño de semejante naturaleza percibía yo menos de 700 pesos por programa producido, pues entonces esto como negocio o como un ingreso procedente de una relación laboral es la ruina simplemente. Estábamos en la inteligencia de que pues es necesario aportar de nuestra parte, es necesario que de nosotros salga un poco, proceda algo de lo que tiene que entregarse a la ciudadanía con el objetivo, esta recompensa no tiene precio, no podemos aquilatarla de ninguna manera, con el hecho de que la gente de repente se me acercara y me dijera, ahora sí sé qué es la ópera y qué nos narra, qué nos representa, qué nos significa. El programa se inició a las pocas semanas, a las 3 semanas que inició sus emisiones radio más, a invitación ay, ¿cómo se llama? En ese momento me vendrá el nombre, y de Cristina Medina, que fue, en ese momento era la coordinadora de radio, Era Miguel Miguel Ángel Ángel Sánchez Sánchez. Sánchez de Armas, ¿no? Sí, El Sánchez director. de Armas, todo un intelectual, un hombre, un maestro en los aspectos de la comunicación y de la administración pública. Entonces él me invitó, me dice, mira, tenemos programas de música folclórica, de música clásica, tenemos jazz, tenemos música popular. Nos falta algo, ¿qué es lo que nos puedes aportar? Bueno, pues ópera, ¿no? Pero esto implicaba darle originalidad o más bien ubicarnos en el punto de partida de alguien que nadie jamás había intentado. Mientras estuve trabajando para la UNAM, pues tuve la oportunidad de observar que la ópera estaba muy dosificada y que solamente los domingos a las 5 de la tarde había un espacio en que se transmitía una ópera completa. Pero esto implicaba que el productor o el locutor hablase durante 5 minutos y decir, bueno, miren, vamos a escuchar a continuación el primer acto de la ópera Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. Esta ópera es así, así, así. Habla 5 minutos y suelta 40 minutos de música, ¿no? Esto está cantado en italiano. Entonces, a los pocos momentos, pues la gente le pierde el hilo, no sabe qué está pasando ahí, y eso se convierte en un pleito de perros y gatos, absolutamente ininteligible. Ahora, si esto lo trasladamos al ámbito del alemán o vamos a otro contexto todavía más difícil, el ruso, el húngaro, el polaco o el finlandés, pues son las óperas en las que hemos trabajado ahí, pues esto se complica si es que no hay una narración que sea inherente al desarrollo de la escena en sí. Entonces, ¿qué hicimos? A modo de que no resultara tan pesado, porque un Don Giovanni, quien está dispuesto a a asistir a una presentación, una representación en algún buen teatro, pues debe también ir dispuesto a permanecer en el interior del teatro por lo menos 4 horas y media por los intermedios y las pausas que hay entre acto y acto. De modo que, ¿qué hacer con una ópera que viene contenida por lo menos en 2 discos, que las hay en 4 discos? Resumirla.
¿Cómo la vamos a resumir? Conociéndola. Tenemos que estudiarla, tenemos que conocerla de la mejor manera posible para hacer una condensación congruente y que no se aparte de la línea narrativa y del libreto, a modo de que la gente en 50 minutos se dé una clara idea de lo que esta ópera significa y de lo que el autor quiso decir. Este formato, Mónica, Aurelio, jamás lo había intentado alguien a nivel nacional. Nunca se había hecho, ¿eh? Y debo reconocer también que quien me dio la idea inicialmente fue nuestro compañero Luis Emanuel Domínguez, que en aquel entonces, en 1995, no solamente fundó el departamento de prensa de la Universidad Veracruzana, sino que también había sido nombrado recientemente como director de comunicación social en aquel momento y me dice, mira, vamos a intentar algo en radio, porque, pero estábamos hablando de Radio Universidad Veracruzana. Ujú. ¿Por qué no comentas la ópera, pero como si estuviéramos entre cuates? Como tomando la copa en la sala y decirles, miren, en ese momento aquí el tenor canta esto, la soprano responde así, y están tratando de decirnos esto. Digo, bueno, pues no cuajó del todo en Radio Universidad Veracruzana porque se concretó lo de Radio Más y dije, bueno, vamos a intentarlo allá. Bueno, fue aquello un verdadero acierto desde el punto de vista de que Miguel Ángel Sánchez de Armas no perdía detalle de lo que producíamos y lanzábamos al aire. Y yo le comentaba, mira, jefe, aquí lo que pasa es que hubo una pequeña imprecisión, un error en la dicción, y me decía, déjalo así, ya me di cuenta. Esto le da espontaneidad al trabajo que no se sienta tan pulido en el estudio de producción. Eh, claro, con esto queda muy en evidencia que el señor conocía perfectamente los terrenos que estaba pisando. Entonces, esto nos permitió trabajar óperas desde la época barroca. Debemos tomar en consideración que la primera ópera formalmente estructurada como tal, aunque hubo muchos intentos previos, la combinación de teatro con música data de aproximadamente el año 1691. Es decir, este, mm, México estaba en un proceso de virreinato, pues una forma de gobierno virreinato, se establecían apenas las primeras ciudades en la República Mexicana. México, el que conocemos ahora, actualmente, ni siquiera cobraba las formas que conocemos actualmente. Es decir, la ópera marcha de la mano con la historia de la música en sí, con un proceso evolutivo que ya está que rebasa holgadamente los 4 siglos. Es una forma musical que no conoce épocas, que se transforma, evoluciona y se va adaptando a los tiempos, de modo que nos encontramos con el caso verdaderamente notorio de que una obra escrita hace 200 años puede sonar tan actual y abordar los temas que nos afectan a nosotros como si hubiera sido escrita apenas hace un año o la semana pasada. Aquí es donde yo supongo, y creo que supongo bien, creo que no me falta razón, en en la originalidad de este formato, no estábamos intentando descubrir nada nuevo, simplemente intentábamos darle una mayor potabilidad, una mayor digeribilidad a lo ya existente, porque el mérito aquí es del de la música. Nosotros no hemos hecho nada más que simplemente tratar de entregarlo de una manera más digerible, más entendible. El arte operístico ahí está, no conoce modas, no le afecta el paso del tiempo y esto lo ejemplifica el hecho de que compositores vivos siguen componiendo óperas, desde luego en su el lenguaje pues más contemporáneo, más actualizado, pero finalmente se trata de la combinación de la música con el canto y la actuación sobre el escenario. En la trascendencia de esto podemos medirla desde el punto de vista de que en Guanajuato han seguido este formato. Hay un programa que se llama La muerte en do mayor, algo así. Es un excelente intento, mientras que en Oaxaca también una radiodifusora cultural ha hecho lo mismo y pues han obtenido excelentes resultados. Con esto, pues
creo que queda establecido el hecho de que esto ha dado resultado y que pues no merecía un programa que había nacido con la radio estatal desaparecer. Y vamos ya entonces al asunto que me acaba de preguntar Aurelio. ¿Por qué se dio esta finalización? Bueno, de repente me dicen que nosotros tenemos que registrarnos. Este es el caso de Federico Ríos, que conduce programas de música popular, o conducía. Miguel Centeno, que todos los jueves tenía por la noche un programa de música folclórica veracruzana, y de Zenaida, que no recuerdo en este momento el apellido, que también hacía una importante aportación. Para liberar el pago, debíamos inscribirnos en finanzas, en la Secretaría de Finanzas, para que se liberara ahí un documento que nos cuesta 1.500 pesos. ¿Sí? Pero además, para obtener ese documento hay que liquidar todos los adeudos que haya en finanzas, fundamentalmente por concepto de tenencia vehicular. Si no teníamos ese documento en la mano, no se podía proceder a la liberación del pago de esos 700 pesos por cada uno de los programas, que bueno, finalmente pues no me significaba gran cosa, pero lo realmente intolerable, lo que no podemos asumir como una cosa lógica y natural, es el hecho de que un trabajo intelectual, desde donde le contemplemos, con naturaleza cultural, para una emisora pública, cultural y gratuita, se considerase como un producto procedente de un proveedor. Tendríamos que registrarnos como proveedores para también sumar a todo a esos emolumentos ridículos, absurdos, un impuesto creo que del 3%. Eh, ¿Cómo podemos nosotros considerar una entrega radiofónica que apunta hacia una ópera de Giuseppe Verdi, por ejemplo, como el material que entrega un proveedor, como si fuese un paquete de hojas para imprimir, o una caja de lápices que pueden guardarse ahí y utilizarlos cuando se deba? Esto lo único que manifiesta, lo único que indica es una lamentabilísima desviación de la realidad, no aprecio, o yo no diría que poco aprecio, escaso aprecio, un desprecio, un menospreciar un trabajo que entregamos con mucho afecto, con mucho cariño y con toda la intención de satisfacer a quienes esperan un programa radiofónico de esa naturaleza. Y tratarlo de esa manera, pues simplemente resulta absolutamente fuera de todo sentido. Es una conducta, vale el término, demencial. Ahí está el asunto. Claro, digamos, podríamos adoptar el papel de Beto de la Rosa, el director de Tlenguicani, que él, bueno, dice como bueno, desde el principio quedamos en que no se me va a pagar nada, pues yo sigo trabajando y no hay ningún problema, no tiene necesidad de inscribirse como proveedor. Pero si este individuo, que a fuerza de repetir su nombre, ya me lo grabé, de apellido Sosa Benítez, eh, Esteban. sí, toma algunos enunciados bíblicos en el sentido de que si Sheinbaum conmigo, ¿quién contra mí? Pues habríamos entonces de replicar con algo. No me gusta mucho emplear esto, pero creo que funciona. No podemos entregar las perlas a los cerdos. Es decir, no tengo por qué entregar eh, mi trabajo a alguien que simplemente no lo aquilata, no lo valora, y que no solamente eso, como ya lo he dicho, ¿sí?, sino que lo menosprecia y no le otorga el valor que el público afortunadamente sí le ha concedido. Maestro Vázquez Pacheco, pues parecería, en el caso de su espacio dedicado al arte tan reconocido y con con tanta aportación cultural, hay que decirlo, con tanto reconocimiento de un auditorio especial, ahora sí que desde Veracruz hacia el mundo, que en la nueva radiotelevisión de Veracruz de este periodo de gobierno de Morena, pues están como haciendo una limpia para construir una narrativa, como lo hemos venido dando cuenta en algunos medios de comunicación, que se limita simplemente a expandir los mensajes del gobierno, ¿no? El adoctrinamiento de ese partido
pero desde su punto de vista, la manifestación misma después de cómo crean estas artimañas para que se vayan los verdaderos creadores de lo que fue la radio y la televisión de los veracruzanos, pues es muy burda. Usted y otros han actuado en ese sentido, ya nos dijo que no tiene base, pero ¿qué piensa hacer después de esto? 26 años, no es poco, Sí, ¿no? exactamente. Y, bueno, de hecho, pues tengo la friolera de 30 años trabajando para la Universidad de Veracruzana y aquí quiero dejar claro, muy claro, una cosa. Después de que el maestro Héctor Quintanar, mi querido maestro recientemente fallecido, compositor, director de orquesta, estando en la Ciudad de México y yo tratando de prepararme como cornista para sumarme a las actividades musicales, me busca y me dice, soy ahora el jefe del departamento de música de la UNAM y venimos a invitarte para que trabajes con nosotros. Esto ocurrió en el año de 1975, yo era prácticamente un chamaco, ¿no? Y me dice, te ofrecemos base inmediata, el salario correspondiente y comenzar a trabajar inmediatamente como coordinador del departamento de música. Maestro, ¿por qué yo? Bueno, porque nos hemos dado cuenta que tú manejas información. Quien nos hace el favor de desempeñarse en ese momento allí en el departamento de música es un músico. Los músicos son muy buenos leyendo su partitura, ejecutando la música, pero generalmente no se abocan a la investigación musicológica. Ese fue un inicio que me condujo después de la renuncia del formidable director Eduardo Mata a la Filarmónica de la UNAM. Inmediatamente entra como director titular de esta orquesta, el maestro Quintanar, y yo entro con él como coordinador técnico de esta orquesta. Después, con los cambios que vinieron, pasé a la jefatura de operaciones de la Orquesta Sinfónica de Minería, a invitación expresa del maestro Jorge Velasco, fundador de esta orquesta. Entonces, pues tengo el privilegio de considerarme como miembro fundador en las cuestiones de orden técnico que se correlacionan directamente con los asuntos de orden artístico de esta significativa orquesta que actualmente se encuentra bajo la dirección del maestro Carlos Miguel Prieto, que también estuvo aquí con nuestra Sinfónica de Jalapa. Después me invitan a trabajar bajo la férula de Ignacio Toscano, ya fallecido, y del maestro Enrique Patrón de Rueda como coordinador de la Ópera de Bellas Artes, una labor total, bueno, pues si no radicalmente distinta, sí muy emparentada, pero de forma muy distintas con la actividad de la música sinfónica, que me permitió entonces inmiscuirme en el asunto de la ópera. Es decir, aquí no hay ninguna improvisación, aquí hay conocimiento de causa, una trayectoria que al productor de estos programas le ha relacionado directamente con el quehacer operístico, con los cantantes, con los directores de escena, con los directores musicales, con el personal técnico que se encarga desde los ensayos en el Teatro Regina, en aquel entonces, allí en Bellas Artes, hasta la función inmediatamente después de los ensayos a la italiana, pregenerales y generales, y toda esa le llamarían pomposamente parafernalia, son palabrejas que no, son terminajos que no son así del todo satisfactorios, pero bueno, eh, a modo de darle forma a un espectáculo como este. ¿Por qué es tan cara la ópera? Sí, es un espectáculo caro y se le considera elitista por muchas razones. Primero, porque hay que contar con una buena orquesta sinfónica. Y generalmente las buenas orquestas sinfónicas están integradas por músicos experimentados que son egresados de un conservatorio o de una escuela, una facultad de música, y generalmente con una carrera no solamente de 10 años, que es lo que abarca el periodo de instrucción de un instrumentista, sino con mucha frecuencia con estudios de posgrado, con maestrías y doctorados. Después, la contratación de un buen director de la orquesta que conozca la obra, después contratar un director de escena que conozca también perfectamente en lo que está metido, y esto, bueno, después apalabrarnos con los cantantes, a ver, necesitamos un sparafucile para
Rigoletto de Giuseppe Verdi, pues necesitamos un bajo. ¿Dónde están esos bajos? Son muy escasos en México. Aquí tenemos tenores y barítonos, pero bajos casi no. Bueno, el otro asunto, que la conozca en términos comunes, que se la sepa. Bueno, ahora, no, sí me la sé, sí me la sé. Iré ya hasta dentro de. No, no, maestro, necesitamos que venga usted, porque usted se la sabe, pero nosotros no sabemos cómo se la sabe. Tiene usted que venir aquí con nosotros y ensayar con el coro, mientras por otro lado también el coro ensayando la obra con su director y los demás participantes. Había que asignarles un pianista acompañante, a modo de que ensayen y practiquen y ya una vez conjuntarlos a todos para proceder a los ensayos de escena, a la italiana que le llaman, y después el pregeneral, y después el general con maquillaje, con vestuario, aquí la otra cosa, las vestuaristas, la gente, las costureras, las maquillistas, los peinados, el diseño de todo eso cuesta y cuesta mucho. Por eso asistir a una función de ópera no es asunto de gastar 300 pesos. Que bueno, hay gente que por asistir a un concierto de Vicente Fernández paga 5,000 pesos, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro renglón de la actividad de esta naturaleza, actividad musical. Entonces, no resulta sencillo para alguien que quiere ver una ópera asistir a Bellas Artes, ¿no? Pero si le entregamos el producto como eh, que nosotros queríamos darle en el formato que ya he descrito, pues creo que las cosas se facilitan mucho y esto nos ha permitido trabajar en óperas, como ya lo había mencionado, en checo, en húngaro. Hemos hecho óperas en húngaro. La única ópera que escribió Bela Bartók está escrita en esa lengua. Y bueno, pues ya ni qué decir, el ruso, el italiano, el alemán y el francés, pues son los idiomas comunes, ¿no? Esto implica también el trabajo de la traducción. Y además la comprensión lo más puntual posible de lo que ocurre en la escena. Digamos, cuando Gilda toca en la puerta de Sparafucili y Madalena en medio de una tormenta y estos hermanos se han puesto de acuerdo en que el primero que toque esa puerta y entre será sacrificado, ¿cómo narrar eso? ¿Cómo narrar el momento en que Gilda penetra a la casa de Sparafucci y recibe un solo golpe mortal y definitivo? ¿No? No podemos narrar esto como, no sé, como si dijéramos, mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Conlleva un carácter, conlleva una adecuación a lo que ocurre en la escena. Entonces, eso pues le gustaba a la gente. Y aquí el gran perdedor en todo esto no es Jorge Vázquez Pacheco, porque el salario que yo percibía simplemente no sirve para un caramba. Ni siquiera me alcanza para comprar las grabaciones. Eso debo completarlo yo, debo aportarlo yo. El gran perdedor en este caso es el público. Y eso es sumamente lamentable porque ahora vamos a lo que usted acaba de mencionar, Mónica Camarena. El hecho de que observamos un menosprecio evidente, gradualmente progresivo, en lo que respecta a las actividades de orden cultural. De una época para acá, voy a mencionar nombres de políticos, Fidel Herrera Beltrán, un hombre al que sí le preocupó la actividad de esta naturaleza y se hacía presente en los conciertos y además financió a través de su gobierno la gira de la Orquesta Sinfónica del Estado de Veracruz hacia 10 ciudades del sur de Francia y tuvo a bien enviar a la Orquesta de Guitarras de Alfonso Moreno al Festival Los Palacios de San Petersburgo en la Federación Rusa, preocupado no solamente porque estuviesen allá representando al Estado de Veracruz y al país, sino también que se hiciera eco de eso en México, acá. Y fue por eso como fui invitado para acompañarlos como cronista de aquellas giras. Después viene un Javier Duarte que en campaña lleva efecto eh, un festejo en el salón que se encuentra ahí frente a Finanzas y lo dijo textualmente, en mi administración la cultura va a recibir un apoyo como jamás se le ha dado. Bueno,
Pues el señor hizo exactamente lo contrario. Lo que vino después, en el caso de Cuitlagua García, eso ya cobra caracteres verdaderamente grotescos, y lo que ocurre con la actual gobernadora simplemente rebasa lo que nosotros suponíamos que podría ser insuperable. Si en el caso de Cuitlagua García lo único superlativo que tuvo fue esa inmensa, esa inconmensurable mediocridad, pues entonces de este lado, pues parece que se han propuesto superarlos. Los efectos los registramos en una orquesta como la Orquesta Filarmónica de Boca del Río. ¿Quién fundó la Orquesta Filarmónica de Boca del Río? Miguel Ángel Yunes Márquez, el hoy satanizado, vilipendiado, pero aquí hay que tomar en cuenta una cosa. Este hombre es un melómano de hueso colorado. Es un hombre que cuando va a Estados Unidos no se mete a los casinos a perder ahí miles de o quizá millones de pesos, ¿no? El señor asistía a escuchar óperas y a escuchar conciertos en muchos de los escenarios más importantes de Estados Unidos, y se trajo la idea de fundar una orquesta para la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, porque desde la década de 1980, cuando Roberto Bravo Garzón, como rector de la Universidad de Veracruzana, se propuso que esa zona tuviese una orquesta sinfónica de Veracruz, pues se logró con la dirección titular del maestro, ay, disculpen la memoria, pero en este momento me vendrá a la mente el nombre de este maestro, que por cierto asistió a dirigir a la Filarmónica de Boca del Río, y le preguntaron, bueno, si usted fue el director fundador de la Sinfónica de Veracruz, ¿por qué desapareció esa orquesta? Bueno, pues porque el gobierno en aquel momento dijo, a ver, señores, la universidad no era autónoma, a ver, señores, ¿qué quieren ustedes, obras o música? Bueno, la gente se va por lo fácil, queremos obras, ¿no? Desaparece la orquesta. Pero bueno, tratando de subsanar aquel error de hace muchos años, Miguel dice, bueno, vamos a fundar una orquesta, e invita a un director legendario, importantísimo, desde donde le contemplemos, el maestro Jorge Mester, que actualmente es el decano de los directores mexicanos y que reside por sus múltiples compromisos en Estados Unidos, reside en la ciudad de Los Ángeles. Es un hombre nonagenario que conserva la capacidad y la tenacidad de un joven veinteañero, además con una sapiencia que no nos queda más que quitarnos el sombrero delante de su desempeño. Pero bueno, se vienen los cambios, se viene la modificación, cada vez avanza con más ímpetu este movimiento Guinda, que termina por cooptar todo lo que rodeaba en aquel entonces, y en todo lo que rodeaba en ese momento la atmósfera imperante alrededor de la Filarmónica de Boca del Río. Y el año 2026 nos encontramos con que los gobiernos de Veracruz, eh, morenista, y de Boca del Claro. Río, panista con inclinación hacia, ya sabemos, dicen, bueno, señores, ya no hay presupuesto para mantener a la orquesta. La pérdida es lamentabilísima. Y volvemos a lo mismo. Aquí los verdaderamente afectados, independientemente de los músicos que se quedan sin su ingreso, son los melómanos. Tengo testimonios vehementes, fehacientes, de gente que decían, bueno, si se va la orquesta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a quedar aquí para nosotros? ¿A dónde tendremos que ir para disfrutar de un buen concierto? Todo esto lo han perdido de vista. Todo esto se ha difuminado. Toda la importancia, la trascendencia de la cultura y de la cultura musical, por no hablar de las artes plásticas, por no hablar de la literatura y todo lo demás, eh, eh, ha pasado a ser un asunto que carece de importancia, y en este momento todo lo que es válido, todo lo que es eh, eh, de tomarse en consideración son las lisonjas, son los halagos innecesarios, y además que parece que taladran con cincel y martillo la mentalidad de alguien pensante, que no se traga esas mentiras y que se da una muy clara idea, porque resulta sumamente evidente el hecho de que esto se está socavando, no solamente desde adentro, sino también desde afuera, ante la mirada impasible de la gente, sobre todo una funcionaria a nivel estatal
procedente de una entidad que no es Veracruz y que no guarda una clara conciencia de todo esto, simplemente no le interesa, no le importa. ¿Alguna vez alguien la ha visto en un concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa? ¿Alguna vez alguien la ha visto en una audición de los demás grupos artísticos tan valiosos que hay? El Tlenguicani, por ejemplo, que es un embajador de la música veracruzana a nivel internacional y a quien le resulta más fácil decir cuáles son los países que no han visitado que enumerar los que ya visitan y que visitan con mucha frecuencia. Entonces, esto, y si ustedes lo consideran conveniente, podemos darle un giro si lo enfocamos hacia la Secretaría de Educación de Veracruz y también en un momento dado hacia la Universidad Veracruzana. Entidades que al igual que Radio y Televisión de Veracruz se han convertido, la universidad va también por ese lado, o sea, se han convertido en apéndices morenistas, en sucursales de un partido que no tendría por qué tener injerencia en los asuntos educativos y culturales. Sin duda, y de hecho, aquí en la clave hemos dado cuenta particularmente de cómo en la Secretaría de Educación de Veracruz no solamente maltratan ¿Y que me traes a los, agua, por favor? a los artistas, no solamente maltratan a los artistas, sino que los han privado de su trabajo, los han echado de sus fuentes laborales, como del Instituto Superior de Música, y a otros artistas que mantienen o contratan, pero que pues les dan trato casi casi que de artesanía folclórica, los mandan a giras en autobuses que se descomponen en la carretera Sí. porque no les interesan, porque no creen que sea valioso su trabajo. Es sin duda una tendencia, un desprecio que se veía desde el gobierno estatal, desde la titular del Ejecutivo, desde el mismo momento en el cual anunció que quería fusionar las secretarías de Cultura y de Turismo. Ante las protestas no las fusionó, pero en los hechos la sigue tratando como pretendía hacerlo. La Secretaría de Cultura es a la que se le da un tratamiento como si fuera de mero turismo. La cultura se trata como un souvenir, por ahí decían algunos artistas cuando esto se promovió, mientras que la verdadera identidad cultural de Veracruz pues ha sido hecha a un lado, lo cual se ve sin duda en RTV, donde vemos cada vez una mayor cantidad de contenidos basura, de propaganda abierta, o de cómo tratan las instituciones a sus grupos artísticos, particularmente en la SEP, y no tengo duda de que sea algo similar también en la Universidad Veracruzana. Hacemos por la Secretaría de Educación si ustedes lo consideran conveniente. El asunto del Instituto Superior de Música, que se convirtió en una entidad verdaderamente importante en lo que respecta a la forja de talentos, a la Orquesta Sinfónica Juvenil, que se convirtió también, que pasó a ser simplemente un grupo de jovencitos a todo un laboratorio, un taller de forja para quienes deseaban adquirir la necesaria experiencia a modo de intentar sumarse a los conjuntos, vamos a llamarle de alguna manera, los conjuntos grandes, las sinfónicas, en este caso la nacional, la de Jalisco, la de Jalapa, tenemos que reconocerlo, sigue siendo una de las mejores orquestas del país. Pero bueno, el lustre que se le dio a esa institución se mide desde el momento en que la orquesta se convirtió en la favorita de gentes como Leberto Cortés, como Susana Zabaleta, como Lafourcade, Natalia Lafourcade, que vino a estrenar con esta orquesta una obra suya, una partitura de ella denominada Las Cuatro Estaciones. Claro, aquí haciendo a un lado la campechanés que de repente se nos podría ocurrir, bueno, debe ser una
especie de imitación de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. No, esta chica hizo un trabajo verdaderamente elogiable, tomando en cuenta las cuatro procesos amorosos, por eso le llamaba así, y en donde ella no tomó parte como intérprete central. La obra era para orquesta sinfónica con coro y piano acompañante. Ella fungió como pianista. eh, Prefirió que fuese la orquesta mencionada bajo la dirección de Antonio Tornero. Ya había dejado la dirección del maestro Luis Herrera de la Fuente. eh, y los resultados fueron realmente interesantes, independientemente de que Alberto Cortés, el cantante argentino, también muy significativo, por cierto, la adoptó como su orquesta para las presentaciones en el Auditorio Nacional. Y lo mismo ocurrió con el ballet folclórico de Amalia Hernández. Claro, Amalia Hernández no está ya con nosotros, pero mantiene el nombre, mantiene el prestigio, y el gerente del ballet me decía, ¿sabe por qué preferimos esta orquesta? Primero, porque con la misma obtenemos los mismos resultados que con una orquesta profesional. Y después, los muchachos no son tan chocosos ni tan exigentes como los músicos profesionales. Si entienden el asunto de pues la economía de medios a la que tenemos que sujetarnos en un momento dado, pues los hospedamos en un hotel de 4 estrellas y ellos no van a protestar. Claro, no los vamos a meter en un cuchitril, con que les demos buena alimentación y un lugar cómodo para dormir, los muchachos trabajan con un entusiasmo verdaderamente digno de toda consideración. Era entonces la orquesta preferida de estos artistas. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, con los cambios, Antonio Tornero deja la orquesta, hay modificación en la directriz de la Secretaría y se descuida de una manera verdaderamente lamentable a la orquesta, a modo de que la calidad artística simplemente se vino abajo. No podría yo detallar qué cosa exactamente ocurrió. El hecho es que simplemente el conjunto dejó de ser lo que era, y esto pues no evidencia otra cosa más que simplemente un descuido procedente de las autoridades de la institución. Bueno, pero lo más grave, lo más preocupante de todo esto es lo que ocurre en la dirección de grupos artísticos, que se encuentra por acá ubicada, pues, en la colonia Mártires de Chicago. Actualmente, bajo la dirección, me tocó estar ahí presente, eh, como integrante de la orquesta de guitarras, bajo la dirección ahora de alguien que, por cierto, es paisano mío, de Misantla y de Puerto Palchán. Diría, bueno, este muchacho, pues paisano, seguramente debe haber por ahí un punto de coincidencia entre él y yo. Vamos a ver cuáles son sus ideales. Pues bueno, para iniciar, pues es un joven sin trayectoria, sin currículum, sin presencia de ninguna naturaleza, que sabrá Dios por qué artimañas lo ubican al frente de esta dirección. Pero no solamente desconocedor, y lo reitero de una manera sumamente deleznable, de las cuestiones de orden artístico, sino que tuvo la infeliz ocurrencia de exigir a los integrantes de la Orquesta de Cámara de Orizaba, que depende de la Secretaría de Educación, que vinieran a checar diario, entrada y salida. Pero, a ver, es que eso es imposible. No, no, señores, para eso hay autobuses. Pueden venir diariamente, checar, permanecer en la oficina hasta las 3 de la tarde y regresarse tranquilamente. Bueno, independientemente de lo descabellado que suena eso, independientemente de lo absurdo, por llamarlo solamente en el término menos áspero que se me viene en ese momento. Y de que ni conoce la geografía, no sabe cuánto se tarda uno en llegar de Orejala a Orizaba, ¿no? Claro, independientemente de eso, del gasto, del tiempo invertido, bueno, y entonces, ¿a qué hora vamos a ensayar?
¿En dónde vamos a ensayar? Los demás integrantes de los grupos que están aquí y que se sometieron a esa disposición, dijeron, bueno, nos concentramos aquí y aquí vamos a ensayar. Entonces, resulta que en un momento dado aquello se convierte en un masacote de sonidos porque ensayan un grupo por acá y otro de aquel lado y aquellos a donde pudieron acomodarse en una muy, em, lo he reiterado en muchas ocasiones, pero creo que bien vale la pena, bien vale el esfuerzo decirlo nuevamente, la absoluta incomprensión del fenómeno artístico. No saber qué hace un músico para un director de actividades artísticas de una secretaría estatal es simplemente aberrante, ¿no? Están estos muchachos sufriendo las de Caín, pasando verdaderos problemas para cumplir con ese horario que se les exigió, porque muchos de ellos son catedráticos en la Facultad de Música de la Universidad de Veracruzana y otros son catedráticos en el Instituto Superior de Música. Es decir, cumplen con funciones para la misma secretaría, pero este señor les exige que se hagan presentes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Pueden ustedes imaginar mayor desatino que ese? Si cuando estaba esta muchacha, Laura Jaimes, que permitió prácticamente la desintegración de la orquesta de guitarras que había viajado a Istambul, en Turquía, que se había hecho presente en los palacios de San Petersburgo, en la Federación Rusa, que estuvo como representante de México en un festival en la ciudad de Praga, en la República Checa, y que representaron la música que es nuestra, que es la música de concierto, obviamente, guitarrística, que es nuestra en muchos países. Se permitió la desintegración. Laura Jaimes permitió que los músicos formaran ensambles aislados, se separaran de la orquesta. De los 30 y tantos integrantes que había, hoy no quedan más que 13 combinados ahí en ese pequeño conjunto. Y después Borjas, con la estúpida idea de que el artista tiene que funcionar como un burócrata, checar entrada y salida, aunque nada venga a ser aquí, nada útil venga a ser aquí a esta oficina. ¿Cómo le podemos llamar a esto? De muchas ¿Qué maneras. ¿Cuál es la mentalidad de esta gente? ¿De qué manera podemos suponer que ellos razonan en torno y que razonen adecuadamente en torno de la asignación que se les ha conferido, que se les ha entregado? Si lo que están haciendo, al igual que Sosa Benítez, al igual que la gente de Boca del Río, están echando a perder, arruinando lo que funcionaba adecuadamente. Es decir, no se han conformado con lo que conocemos nosotros como nadar de muertito. Bueno, si eso funciona, pues bueno, que siga, ¿no? Simplemente vamos a observarlos de lejitos, aunque sea, pero bueno, que continúen. No, no solamente es eso, es obstaculizarlos, es impedir que trabajen, es impedir que lleven a efecto el cometido primordial de su preparación, de su estudio, para lo que están aquí, vaya. Ujú. Absolutamente, maestro. Nos comenta de la audiencia Carlos Alberto Villalobos Cortés. Te escucho, apreciado Jorge, y más coraje me da ver en manos de quienes está Radio Televisión de Veracruz. Solo entendiendo que arriba de él hay quienes al igual toman decisiones basados en la ignorancia, ambición y politiquería barata. Y yo le añadiría, maestro, a su opinión, pues una burocratización de la cultura y el arte en Veracruz, su punto de Y vista. de la comunicación Y de la también. comunicación, por supuesto. Sí, claro. La burocratización, de repente podríamos decir que podría tener algunos lados amables, ¿no? Pero si depositamos la atención, en mi caso, de que no se ha procedido siquiera a renovar el mobiliario de las cabinas de grabación. Teníamos que llegar a sentarnos en unos asientos, unos sillones bamboleantes, y mucho cuidado porque te vas a ir para atrás y los micrófonos pues son los mismos de hace 26 años. Y pese a los esfuerzos, esto tengo que reconocerlo de una manera vehemente, fehaciente, pese a los esfuerzos de Alejandra Mota, la actual coordinadora, subdirectora de radio, que ha tratado de impedir todo ese
esa desarticulación del equipo que ella va a manejar, que ella se le asignó manejarlo, pues no le han permitido. Y con todo esto aflora una circunstancia que además resulta también sumamente lamentable. El hecho de que este director, Esteban, me dices que se llama, bueno, Ujú. Esteban no Sosa. solamente, sí, no solamente ha procedido a la obstaculización de las funciones de la gente que no le resulta afín, en este caso de la esforzada y conocedora del medio, Alejandra Mota, sino ha generado un ambiente de confrontación hacia el interior de Radio Más. Cuando les he preguntado, omito aquí los nombres de quienes opinaron, ¿cuál es su opinión del señor que, bueno, de aquello que está ahí en la dirección? Lo menos agresivo que me han dicho es un tipo feo, es un tipo grisáceo, es un tipo que ha venido aquí a dividirnos en lugar de funcionar como un factor de cohesión, como un factor unificador. Ese señor trascendió por ahí que se le ha asignado, el año pasado se le asignaron 157 millones de pesos que ha destinado específicamente al lustre de la funcionaria que en este momento despacha en Palacio de Gobierno. Bueno, ¿dónde están esos 157 millones de pesos que resulten en un beneficio palpable, eh, eh, obvio a la vista para la institución, para el inmueble, para la infraestructura del canal? Eso no se ve por ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que nos inclina, lo que nos conduce a lo que nos conduce todo esto? A una prevaricación que si nosotros nos quejábamos de lo que hacían los funcionarios anteriores, no quiero mencionar ni colores, ni nombres, ni nada de eso, los actuales han multiplicado no por 10 ni por 100, sino por 1000 lo sustraído de manera ilegal, o de una manera absolutamente opaca, sin transparencia. Y pues con esto queda en tela de juicio todos aquellos enunciados de buena voluntad y de que vamos a hacer obras, que obras para quién, obras para quiénes, beneficio para quién. Si la cultura no es un beneficio, entonces, ¿qué podemos suponer de todo lo que está ocurriendo aquí? No quiero quitar el dedo del renglón. Esto está viviendo un proceso degenerativo, y me aboco solamente a la cultura. Pues se pueden mencionar decenas de renglones más. Un proceso degenerativo como jamás lo habíamos visto, como jamás nos imaginábamos que esto pudiera derivar. En las manos de ellos está el problema y en las manos de ellos estaba la solución, que no la vemos por ningún lado. Mencionó usted algo muy importante. 150 y ¿cuántos me dijo? 157 millones. 157 millones que ya no digamos, no se ve el beneficio de su uso, no se ven que los usen, porque como usted señala, ni siquiera se ha comprado equipo nuevo, están sentados en taburetes que se han de caer de viejos para transmitir, y además, pues las producciones con las que han estado intentando sustituir lo que quieren quitar, pues no cuestan eso. Definitivamente no se ve que se gastan 3 pesos en muchas de ellas, ¿no? Entonces, pues, ¿en qué se estará realmente utilizando ese dinero en Radio Televisión de Veracruz? Eh, otro detalle que es un rasgo de lo mismo que acaba de mencionar Aurelio, Mónica, es el hecho de que cuando los productores y los operadores de ahí de las cabinas de Radio Más se les llena, se les satura el disco duro, ¿qué es lo que hay que hacer? Borrar programas. Pero aquí, cuidado, aquí se está borrando historia pura, se está Es una echando a la basura, salvajada eso. se está mandando a la basura
toda una serie de producciones, no quiero decir nada más las mías, sino las que hicieron gentes verdaderamente importantes que allí que fueron, entregaron su trabajo y eso no va a trascender, eso simplemente desaparecerá. ¿Por qué? Porque hay necesidad de borrar el material que contienen los discos duros para, pues, para seguir trabajando. Eso lo podríamos explicar desde el momento en que vamos a hablar de Radio Universidad Veracruzana en 1975, cuando Roberto Bravo Garzón eh, renueva a la Sinfónica de Jalapa y renueva Radio Universidad. Las grabaciones se hacían en cintas así, pues ni hablar, ahí no quedaba de otra. Muchas cintas tuvieron que borrarse, porque, y ahí se fueron los comentarios, la conducción de verdaderos conocedores de música, en este caso, perdón por no recordar el nombre de este intelectual de Veracruz, el maestro Vicente. Ay, perdón, lo que ha hecho Memo Cuevas, lo que hicieron gentes que como invitados accedieron a conducir las emisiones la transmisión de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. De acuerdo, los elementos técnicos eran sumamente limitados. Se trabajaba con una economía de medios verdaderamente milagrosa, pero aquí con 157 millones de pesos asignados durante el año pasado y que todavía haya necesidad de borrar discos duros, ¿no? Es decir, En aquí están borrando su propia historia. el No de- acervo histórico, ¿no? claro, De la emisora, ¿no? así es, efectivamente. Bueno, pues realmente nos encontramos que se ha agudizado el problema, maestro. Esto de los borrados ya traía un antecedente importante desde el primer gobierno de Morena con Cuitlahua García, que también le negó a Radio Televisión de Veracruz la renovación de muchos equipos importantes. Usted sabe, Bueno, no renovaron ni la concesión. concesión se les Sí, va, no, se les olvidó inscribirse al titular en ese entonces del canal. Es decir, Radio Televisión de Veracruz, hablando específicamente de este medio, bueno, pues ha estado en el olvido desde el 2018 y bueno, vamos contando y vamos haciendo un recuento de que se encamina a la casi desaparición de un ente público de comunicación, porque pues ya los noticiarios, al parecer, creo que pasaron a mejor vida o los renovaron y les hicieron otra cosa. Es decir, la narrativa tiene que ver con que a mí me vale el arte, me vale la cultura, me valen las noticias y todo es adoctrinamiento. Y bueno, maestro, pues realmente aquí nos queda una deuda muy grande con el público, con la audiencia, que son los verdaderos damnificados. bien, quisiera yo concluir con algo. Me preguntaba Aurelio qué es lo que voy a hacer en los lunes. Y bueno, voy a continuar con la Universidad Veracruzana. Hay estos programas, mucho del material que hice allí, porque también teníamos un espacio para el cuento, para los cuentos de grandes literatos a nivel internacional. Mucho de ese material lo vamos a pasar a Radio Universidad Veracruzana. La universidad no está mejor, ¿eh? La Universidad Veracruzana enfrenta el problema de una ilegitimidad en la rectoría. Tenemos ahí un rector que se propuso y lo logró mediante artilugios en los que el color guinda tuvo mucho que ver. Estamos hablando de que sigue siendo aquello un apéndice partidista, que estando inhabilitado de acuerdo a la legislación interna de la Universidad Veracruzana, el señor se brincó todo eso y hoy ostenta, detentamente, me atrevería yo a decirlo, porque una cosa es ostentar y otra cosa es detentar, él detenta una rectoría que no le pertenece. Me atrevo a decir esto porque tenemos libertad de expresión, supongo, aunque ha habido restricciones hacia quienes manifestamos nuestra opinión al respecto y aunque ha habido algunas agresiones en contra de compañeros que desgraciadamente están desprotegidos laboralmente por su situación, digamos, de eventuales, estar por contrato, pero bueno, esas circunstancias se dan
hacia el interior de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad, con la jefatura en este momento de Edgar Onofre, mantiene una independencia sumamente elogiable. Ahí se pueden hacer muchas cosas todavía con una gran libertad de movimientos, y ahí es en donde vamos a hospedar el material que en lo sucesivo pues sigamos trabajando bajo la misma línea. Pues que haya mucho éxito. Y pues, ¿con qué idea concluiría de todo esto que hemos abordado sobre esto, pues que resulta trágico para la cultura en Veracruz, para las audiencias en Veracruz que no se ven reflejadas en sus emisoras públicas, que son tratadas ya ni siquiera como emisoras de gobierno, sino como emisoras de partido? ¿Cuál sería una reflexión final, maestro Jorge Vázquez Pacheco? Que esto tenemos que hacer lo posible por cambiarlo. Debe haber algunos medios, debe haber ahí, en este caso yo no quisiera meterme mucho en ese tipo de cosas porque soy pésimo para los asuntos de orden político. De hecho yo no debo inmiscuirme en esto, pero el público, la gente debe tomar la palabra al respecto. No es posible que todos estén convencidos de algo, o más bien que aparenten estar convencidos de algo que el gran cúmulo de ciudadanos ni siquiera cree. Es decir, no podemos ni creer en sinceridades, ni estar convencidos de la bonomía de quienes prometen y no cumplen, de quienes funcionan con mentiras. Perdón. Los gobiernos y sobre todo los procedentes de esta rama política que aludida han manifestado una absoluta falta de vergüenza, de ética, no solamente para el desempeño de lo que deben hacer, sino también para decir cosas que no son ciertas y para mentirle a la gente. Y aunque, desgraciadamente, aunque la gente observa que eso no es cierto, mantienen una actitud pasiva. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? La última palabra la tiene la ciudadanía, la última palabra la tiene el escucha. Yo, en lo que a mí respecta, yo no regreso a RTV porque, reitero, no es conveniente regalar mi trabajo a quien no lo aprecia. No, no, de ninguna manera resulta recomendable arrojar las perlas a los cerdos. Sin lugar a dudas, ¿no? Y aparte, pues, ¿por qué habría que regalar el trabajo, no? Claro. Maestro Jorge Vázquez Pacheco, le agradecemos mucho el que haya compartido con nosotros esta noche, pues toda esta experiencia, no únicamente esta última amarga experiencia, sino pues parte de todo ese acervo que usted mismo trae de tantos años dedicado a la cultura y a la comunicación. Verdaderamente le estamos muy agradecidos y pues como siempre se lo decimos a nuestros invitados, las puertas de la clave están abiertas. Muchas gracias, Mónica Camarena. Muchas gracias, Aurelio Contreras. Este espacio ha sido valiosísimo, ha sido importante para dar a conocer mi punto de vista y esperemos que no sea la única vez, la última vez que tengamos la oportunidad de compartir ideas, conceptos y micrófonos, desde luego. Así Claro, será. tendremos más oportunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias. También queremos agradecer a quienes desde la semana pasada nos felicitaron por el 5º aniversario de nuestro portal informativo de La Clave Online. Todo un esfuerzo hacer el periodismo como lo concebimos y más en esta época. Muchísimas gracias a quienes se tomaron la molestia también de felicitarnos y pues aquí seguimos en lo mismo, en hacer periodismo y en defender la libertad de expresión con todo lo que eso conlleva. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias a nuestro auditorio. Le manda saludos a Alejandro Conde. Dice saludos a mi querido Jorge. Muchísimas gracias. Y esto fue La Clave. Hasta la próxima. Buenas noches. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias a ustedes.